vectores en dos dimensiones, pero la idea es de que el día de hoy vamos a realizar suma-resta por método gráfico analítico. ¿Sí? Suma-resta por métodos gráficos analíticos. Pero antes íbamos a practicar problemas en los que podemos justamente utilizar el método de las componentes que vimos la semana pasada, ¿verdad? Así que copien el siguiente problema. Sean los vectores A igual 5i más 8j unidades, coma b igual 15 unidades, 233 grados. Dos vectores que sumados a un tercero nos da una resultante R igual 14 unidades, 270 grados. Nos solicitan determine la magnitud y dirección del tercer vector. Es un problema de aplicación en la medida de lo posible, y eso sí olvidé mencionarlo en el día en que les envié. Que sí es, traigan esa hoja impresa por si acaso, porque de ahí también vamos a hacer problemas, ¿no? Vamos a tomar ejemplos de esa hoja que se les envió. Ok. Sean los vectores A, B, dos vectores que sumados a un tercero nos da como resultante el vector R, me dice. O sea, estamos hablando de que estamos sumando un total de ¿cuántos vectores? 3 vectores, me da como resultado un cuarto vector, ¿verdad? Nos solicita justamente, conocida la resultante, nos solicita determinar la magnitud y dirección del tercer vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema? Primero vamos a plantear lo que está escrito ahí. Es decir, me dicen a mí que A más B más un tercer vector, ¿no? Llamémosle ese vector vector C. Me da como la resultante un vector R. ¿Conocemos a A? Sí. ¿Conocemos a B? También. No conocemos a C, pero sí conocemos a R. Así que lo primero que vamos a plantear es el cómo vamos a determinar a C.
Entonces, claramente podemos observar que el vector C sería igual a el vector R menos el vector A y menos el vector B. Entonces, si hasta la clase pasada hicimos netamente suma de vectores, en este caso estamos sumando vectores, pero en este caso ya no es el positivo de A, sino sería el negativo de A, ¿no? Y el negativo de el vector B. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, miren que el vector A claramente está dado ¿en qué forma? Cartesiana, mientras que B está dado en forma polar, y lo mismo pasa con R. Claro que al darnos cuenta, por ejemplo, el vector R, que dice 14 unidades 270 grados, ¿les parece o está claro de que este vector estaría dirigido hacia abajo? ¿Qué opinan? ¿Sí? 270 grados sabemos que corresponde justamente al negativo de las Y. Entonces, tengamos presente eso. Listo, entonces, yo necesito el vector R, necesito el negativo de A y necesito el negativo de B, porque operando a estos vectores voy a obtener ¿a quién? A C, que es justamente el vector que me están solicitando la magnitud y la dirección. ¿Quién es el vector R? Miren cómo está, y está dado en forma polar, es decir, conozco la magnitud y conozco la dirección. Y si ya conozco la magnitud y la dirección, entonces recordemos que para eso teníamos este par de expresiones, ¿se acuerdan? Si es que quiero escribir a mi vector en forma cartesiana, ¿qué requería este par de expresiones? La magnitud y ¿qué más? La dirección, no cualquier ángulo. Si iba a utilizar estas expresiones, entonces necesitaba la dirección. ¿Conozco las direcciones? Sí, conozco la dirección de R, conozco la dirección de B. De tal manera de que el vector R sería 14 por el coseno de 270 grados I más 14 por el seno de 270 grados J. Aquí me dice el negativo ¿de quién? Del vector A, ¿no? Entonces, ¿quién es el vector A? 5i más 8j. Y aquí también dice el negativo del vector B. El vector B, que sería 15 coseno de 233 grados y más 15 por el seno de 233 grados J. Si estamos concentrados, podríamos directamente realizar las operaciones. Si usted cree conveniente el volver a escribir esto, pero ya destruyendo paréntesis, lo puede hacer. ¿Sí? Lo que intento decirles es, a ver, el vector C, ¿quién sería el vector C? Sería 14 coseno de 270 grados, menos 5, menos 15, coseno de 233 grados, todo esto, y ¿verdad? Más
14 seno de 270 grados, atención por favor, menos 8 y menos 15 por el seno de 233 grados. Todo esto, J. Realicemos las operaciones. Confirmando, según tengo aquí, el vector C sería 4.03i menos 10.02 J. Confirmen el resultado. Entonces, por favor, determinen ustedes la magnitud y la dirección. ¿Qué era lo primerito si queríamos hallar magnitud y dirección? ¿Qué era lo primerito que se les había sugerido? Graficar. ¿Sí? Por favor, grafiquen. Grafiquen ese vector y determinen la magnitud y la dirección. Entonces, entiendo que ya se dieron cuenta de que este vector está en ¿qué cuadrante? Cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en el cuarto cuadrante con la componente en Y más grande que la componente en X, entonces, CX 4.03, CY 10.02, unidades y unidades. Al trazar paralelas y encontrar la resultante, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué método era ese? Método del paralelogramo, ¿no? Para sumar dos vectores. Este es nuestro vector C, cuya magnitud no conocemos. Y dado que está en el cuarto cuadrante, tenemos
este par de opciones de dirección, ¿no? Cualquiera de las dos eran válidas. Y para ello nos apoyábamos del ángulo de referencia. Entonces, magnitud (4.03), 10.02, me decían 10. Y encontramos el ángulo de referencia a través de la tangente inversa de componente en Y para componente en X. ¿Cuánto nos queda este ángulo de referencia? Punto. Lo que implicaba que yo podía dar la dirección de dos maneras, ¿no? Una era menos 68.1 directamente, ¿no? Es decir, yendo directamente hacia el vector en forma horaria, y recuerden que en forma horaria el ángulo era considerado negativo, ¿verdad? Entonces, menos 68.1 grados, o en su defecto, pues, a la vuelta completa, que equivalen a 360 grados, le restamos el ángulo de referencia, y eso nos quedaría 291.9 grados. Cualquiera de este par de resultados corresponde a la dirección. Entonces tendríamos magnitud y dirección del vector C. ¿Quién era el vector C? Era ese tercer vector que sumado a A y a B nos daba esta resultante. ¿Preguntas? ¿Alguna duda o aclaración? A vuestra conveniencia, de acuerdo al problema, usted puede utilizar el método de las componentes ortogonales. Ok, vamos a realizar un problema que está propuesto en las hojas de trabajo. Corresponde a los problemas 43 y 44. Si acaso tuvieran las hojas, sáquenla y vamos a trabajar ese problema. Es un solo problema que está ahí planteado como 43 y 44. Sí. La figura de abajo muestra dos vectores, A y B, y sus ángulos respecto al sistema de coordenadas rectangular X y Y. El vector A menos B, dice, es un vector que apunta en la dirección negativa del eje de las X. Y esa es toda la información que me da. Información. ¿Sí? Los vectores son los siguientes. Este es el vector B que forma 60 grados con la vertical. No es un vector que digamos que esté centrado, como ustedes se pueden dar cuenta. De hecho, en el mismo sistema cartesiano está el vector B, el vector A, perdón.
Y ese vector A, ¿qué ángulo forma con la horizontal? Y es un vector cuya magnitud es de 3 unidades. No me da la magnitud del vector B. Ahora, me dice el problema, me dice que A menos B me va a dar una resultante R, y este vector R, o sea, me dan datos de este vector R. Este vector R me dice que es un vector dirigido hacia el negativo de las X. Si me dice que el vector resultante está dirigido hacia el negativo de las X, ¿qué me está diciendo con ello? Entre otras cosas, ¿qué me está diciendo eso? Tiene 180 grados como dirección, está bien. ¿Qué otra cosa? O sea, ¿qué observación podríamos hacer? No, estoy hablando de R. ¿Qué observaciones podemos hacer de R? Porque ya, ¿cuáles son sus componentes? Solo en X. O sea, de acuerdo con lo que me dice, lo que me está diciendo es que el vector resultante no tiene componente en Y. Eso es lo que me está diciendo. Si me dice que el vector R es un vector dirigido hacia el negativo de las X, entonces entiéndase que no tiene componentes en Y, ¿verdad? Es el problema. Me dice, el vector A menos B es un vector que apunta en la dirección negativa del eje de las X. El numeral 43 me pide, determine la componente del vector B en el eje de las Y. Y también en el 44, en cambio, me pide la magnitud del vector A menos B. ¿Qué me están solicitando en el 43? BY es lo que me están solicitando. Mientras que el 44, ¿qué me solicita? Exacto. La magnitud del vector R. Todo esto tenemos que tener bien claro, muchachos. Ahora, si a esto yo quiero aplicarle el método de las componentes ortogonales, a ver, me dice que R es A menos B. Entonces, A menos B tiene que darme ¿qué cosa? El vector R. Método de las componentes, muchachos. ¿Quién es el vector A? ¿Puedo o no puedo expresar al vector A en forma cartesiana? Claro que sí, porque recuerden ustedes, jóvenes, recuerden que el vector no es otra cosa que la suma vectorial de sus componentes, ¿verdad? Es decir, este vector A, si estas son sus componentes,
sumar la componente en Y con la componente en X debe darme mi vector A. ¿La componente en Y será positiva o negativa? ¿Y la componente en X? Negativa también. Por lo demás, ya nosotros sabemos que en el caso del vector A tendríamos componente en X menos 3 seno o coseno. ¿Y por qué? Discúlpeme. Correcto. La componente en X es adyacente al ángulo. Y si era adyacente al ángulo, iba acompañada por coseno. Perfecto, entonces menos 3 coseno de 40 grados y componente en Y también me dijeron que era negativa, pues no. Entonces sería menos 3 por el seno de 40 grados J. Ese es el vector A. Ahora viene menos el vector B. La novedad es que del vector B no conozco la magnitud. Del vector B no conozco la magnitud. Pero ojo, en todo caso, a ver, está claro que el vector B sería BXY más BYJ. Solamente lo estoy indicando todavía sin reemplazar. No conozco, se supone que no conozco ni BX, ni tampoco conozco BY. Como no lo conozco, por eso es que no estoy escribiendo aquí, no estoy reemplazando todavía. Entiéndase que aquí este BX y este BY representan las componentes, y que es justamente lo que me están preguntando. El vector R, lo mismo, del vector R, ¿qué conozco del vector R? Solo tiene componente en X. Y no tiene componente en Y. ¿Por qué? Porque el problema me dice de que el vector resultante es un vector que está dirigido hacia el negativo de las X, o sea, en este caso hacia la izquierda. No tiene componente en Y. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos del método de componentes, se supone que este resultado, ¿de dónde me sale este resultado? De la suma algebraica de las componentes en Y, pues, ¿no? Y atención, porque en el caso de las Y, yo tendría aplicado en Y, tendríamos nosotros menos 3 por el seno de 40 grados J más B. Corregimos aquí, aquí sería menos, ¿no? BYJ sería igual a ¿cuánto? A 0J. Menos 3 seno de 40J menos BYJ sería igual a 0J. O sea que menos 3 por el seno de 40 grados J sería igual a BYJ. Conclusión, BY sería menos 3 por el seno de 40 grados. Hagamos esa operación. 1 punto. En donde este signo es esperado, ¿no? Porque de acuerdo con la gráfica, efectivamente, aunque no sabíamos, de hecho todavía no sabemos la magnitud de B. Sin embargo, a pesar de ello,
hemos podido encontrar la componente en Y. Por favor, nuevamente hago hincapié en el hecho de que yo aquí dejé expresada la componente, pero yo no hice ningún reemplazo. Y no lo hice porque el problema me preguntaba que determine la componente. Entonces, al final, justamente haciendo el análisis en el eje de las Y, hemos concluido que la componente en Y es igual a menos 3 seno de 40. Algunos de ustedes por ahí, cuando estaba yo colocando esto, me sugirió que colocara menos. Si yo hubiera colocado ese menos, eso implicaba que yo ya había estado considerando a la dirección. A lo que quiero llegar es que no se olviden, muchachos, no se olviden que las componentes son vectores. Por eso, de hecho, dije hace unos momentos, no olviden que la suma de las componentes, suma vectorial, me da justamente el vector. Suma de las componentes me da como resultado el vector. Por favor, si tengo que hablar de esta componente BY, está claro que esta componente BY está apuntando en dirección contraria ¿a quién? A Y. Y por lo tanto era de esperarme de que esa componente me saliera negativa. Usted tiene ahí las opciones en el problema y seguramente aparece menos 1,93 y también ha de aparecer 1,93 positivo, ¿verdad? Pero como vector, la componente correcta es menos 1,93. Si ya nosotros conocemos esta componente, entonces podríamos encontrar el valor de B, ¿no? Podríamos encontrar el valor de B. Incluso podríamos encontrar el valor directamente de Bx, que es lo que me haría falta para encontrar ¿a quién? Para encontrar la resultante, que es la siguiente interrogante. Así que por favor termine de copiar para poder avanzar en la solución. ¿Alguna pregunta? ¿Duda o aclaración? Entonces ahora lo vamos a hacer, pero aplicado en X, ¿verdad? Y aplicado en X, resulta que menos 3 coseno de 40 grados y menos Bx y me va a dar Rx. Entonces está claro de que Rx vendría a ser igual a menos 3 coseno de 40 grados menos Bx. Pero no olvidemos que esta Bx que está representando esta Bx, ¿quién es esa Bx? La componente en X del vector B. O sea, esto. En donde estos 60 grados que están aquí, están acá. ¿Bajo qué condición?
¿Qué condición era esa? Alternos internos. Entonces, del gráfico del vector B, del gráfico del vector B, podemos decir que la tangente de 60 grados va a ser igual a, dícteme usted, Bx para By. Y cuidado se vaya a confundir, porque esto no es la expresión que hemos estado utilizando antes para encontrar el ángulo de referencia. Cuidado. Lo que estoy haciendo yo es aplicar solución de triángulo rectángulo. Y si de triángulo se trata, si estoy colocando estos valores absolutos es porque voy a trabajar solo con los valores de los catetos. Es decir, que yo puedo aquí determinar la magnitud de Bx, en donde la magnitud de Bx sería la magnitud de By por la tangente de 60 grados. ¿Cuánto es la magnitud de By? Magnitud de By. $1.93 por la tangente de 60. ¿Cuánto queda eso? 3.34 unidades. Eso es la magnitud de Bx. Magnitud de Bx. Así que si a esta expresión le llamo asterisco, de la expresión asterisco con Bx igual a más 3.34 unidades. ¿Por qué el más? ¿Por qué tuve que agregarle el más? ¿Qué está dándome ese más? ¿Qué cosa? La dirección, porque aquí solamente encontré ¿qué cosa? La magnitud de Bx. Pero la componente Bx está apuntando a la derecha a favor del positivo de las X, lo que implica que Bx como componente es positiva. Entonces, Rx sería menos 3 coseno de 40 grados menos 3.34. Si ustedes desean pueden colocar adentro el más, pero finalmente termina siendo menos, ¿no? Ya destruyendo paréntesis. ¿Cuánto sale Rx? Menos 5.64 unidades. Y ojo, esta vendría a ser la componente en X de ¿quién? Del vector resultante. Y no nos olvidemos que el vector resultante solamente tenía componente ¿dónde? En X. O sea que mi vector resultante era menos 5.64 y unidades. ¿Pero qué me pedía el problema? La magnitud. Así que la magnitud del vector resultante vendría a ser sencillamente 5.64 unidades.
Confirmen ese resultado y confirmen si en este caso está en el literal C, ¿no? Literal C correspondería a la respuesta. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Dígame. ¿A qué es igual tangente? O sea, por eso yo te dije, no confundas con lo que estábamos haciendo antes de encontrar magnitud y dirección. Aquí lo que estoy haciendo es resolver triángulos, si se quiere decir, y en ese caso, como los 60 grados están acá por condición alternos internos, resulta ser que BX es el opuesto, mientras que BY es el adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Por eso, recuerden, o sea, no, las expresiones que se vean, no hay que aprendérselas de memoria sin previamente razonarlas. Y recuerden que las expresiones que habíamos visto era básicamente para encontrar magnitud y dirección de un vector en forma cartesiana, ¿no? Pero acá lo que estoy haciendo es utilizar mi conocimiento trigonométrico. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Duda o aclaración? Dime. Discúlpame. Para Vx. A ver. Esta es la magnitud de Vx, ¿verdad? Ahora, como vector, la componente en X, como vector, ¿está a favor o en contra del eje de las X? Está a favor, ¿verdad? Por lo tanto, esa componente es positiva. La componente del vector en X es positiva. Ahora, yo no la he reemplazado negativa. Lo que pasa es que ya borramos aquí, pero acuérdate de que cuando hicimos la operación, así, aplicado en el eje de las X, sí, pero recuerda que esto venía de otra, cuando teníamos en columna los vectores, ¿no? Entonces, cuando teníamos encolumnados los vectores, teníamos menos 3 coseno de 40i y menos bxi. O sea, lo que estoy haciendo es reemplazar la componente. Y la componente es esta. ¿Sí? Pero no es que la componente sea negativa, ¿eh? La componente no era negativa, la componente era positiva de acuerdo a mi sistema cartesiano. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Volveremos a hacer este problema, pero en forma gráfica analítica, muchachos. Ok, finalmente un problema para ustedes, jóvenes.